La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy volveremos a platicar con la escritora queretana Araceli Ardón. Como recordarán de nuestra plática anterior, Araceli, además de escritora, es docente, promotora de cultura y conduce el programa Visión de Vida aquí en RTQ. Acompáñenme a descubrir más de su odisea de vida. En esta segunda parte de la entrevista con la maestra Araceli Ardón, no puedo dejar de mencionar una experiencia que sé que a ella le va a gustar escuchar. Yo conocí la Sierra Queretana y particularmente las 5 misiones gracias al haber trabajado en el gobierno de un gobernador, don Rafael Camacho. Uh-huh. Fue un descubrimiento insólito para mí. Y esa experiencia la llevo guardada muy en el fondo. ¿Por qué? Porque descubro que aquella zona es mágica. Y sé que tú escribiste algo sobre eso. Sí. Fíjate que soy biógrafa de Junípero Serra. Y debo decirte que está entre mis grandes amores, mis grandes... Pues es mi santo tutelar, es como una inspiración. Yo entiendo que un santo es una persona cuya vida, cuya obra ha llevado a la Iglesia a señalarlo de una manera especial como un modelo a seguir, ¿no? Su santidad es precisamente la capacidad que tuvo de entender y aplicar pues la doctrina, el Evangelio, ¿no? Y en el caso de Junípero Serra, su personalidad es tan compleja e interesante que trasciende mucho más allá de su ser como fraile, de su trabajo como fraile. Este hombre mallorquín, nacido en la ciudad de Petra, en Mallorca, cerca de Palma, de Mallorca, donde él estudió la carrera sacerdotal y fue profesor, fue bibliotecario y fue uno de los custodios de la Universidad de Ljubljana en Palma. Fíjate, él se incorporó a las filas de aspirantes a venir a las misiones del Nuevo Mundo en 1749. Para abril, en Semana Santa, se lo autorizaron y se fue de Palma a Málaga, de Málaga a Cádiz. En Cádiz abordó un barco mucho más grande que lo llevó a Puerto Rico. En Puerto Rico estuvieron un tiempo, de Puerto Rico a Veracruz, por poquito y se van a la sonda de Campeche porque había un norte muy fuerte en ese momento en Veracruz. Y de Veracruz a donde llegaron junto con un grupo de sacerdotes de muchos otros órdenes y también diocesanos. Llegó el 6 de diciembre de 1749. Pero esa era la meta, llegar con nosotros después de toda esa vez. Okay. Sí, a Veracruz. En Veracruz recibieron carrozas, diligencias, enviadas por el rey de España, pagadas por el rey. Pero Junípero dijo, yo quiero caminar. Yo tengo devoción por la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Quiero irme caminando de aquí al Tepeyac. ¿Quién me acompaña? Un sacerdote andaluz se vino con él. Y ahí vienen los 2 frailes. Y llegaron a un lugar selvático como entre Orizaba y Río Blanco, ¿cómo se dice? Tierra Blanca. Esta zona de Veracruz, selvática, y le han picado unos mosquitos, le han picado unos zancudos, dice Palou, su biógrafo,
que lo tuvieron al borde de la muerte y que le hicieron una especie de nido de larvas dentro de la pierna. Faltaban siglos para que llegara la penicilina. No había manera de tratar eso, la gente se moría. Entonces, Junípero Serra fue cojo, renqueó el resto de su vida. Y todavía le faltaba llegar al Tepeyac y de allí al convento de San Fernando, porque Junípero Serra es fernandino, no es crucífero. Él no salió del convento de la Cruz, eso es una mentira. Él salió de San Fernando, de la Ciudad de México. De San Fernando lo mandaron a la Sierra Gorda por Ixmiquilpan, Hidalgo, por la Huasteca hidalguense, hasta llegar a Jalpan. Fue presidente de las misiones franciscanas fernandinas en la Sierra Gorda, en las 5 misiones, durante 9 años, al cabo de los cuales le pidieron que regresara a México, y desde la Ciudad de México recorrió una buena parte de la Nueva España y luego lo enviaron a la Baja California a hacerse cargo, a recuperar las misiones abandonadas por los jesuitas, porque habían sido expulsados por el idiota de Carlos III. Ok. Fray Junípero o San Junípero fue un hombre de empresa. Fue un hombre de empresa. Mira, sabía construir, sabía de economía, sabía de comercio, sabía de cómo trazar caminos, sabía de cómo guardar el agua cómo en hacer bordos, producir el campo. cómo hacer producir el campo. Cuando él se fue de Jalpan, tenían las trojes llenas. Yo supe que los chiles de Jalpan eran los chiles de Serra. Sí, o sea, serranos. Serra, Junípero, fue un profesor de español y de latín. Él hablaba catalán, van 3 idiomas. Y aprendió el pame y el jonás para hablar en la sierra con los habitantes. Y en California aprendió el chumash. Y en todos estos lenguas e idiomas tradujo la doctrina. Él sabía de artes plásticas, de música. Como te digo, sabían los franciscanos, por ejemplo, qué hacer con el agua de lluvia, cómo canalizarla, cómo utilizarla para los huertos. ¿Qué vidas ejemplares pueden guiarnos en nuestra propia odisea? Quizá podemos ver en Junípero Serra un ejemplo de resiliencia que puede ser tomado por todos aquellos que nos encontramos en dificultades. Lo más importante es nunca rendirse y seguir nuestro camino con fe. Este libro, ¿quién lo patrocinó? Este libro lo patrocinó el gobierno del estado, la Fundación DRT, la empresa Valverde de mi amiga Verónica, y lo demás es fondo editorial del gobierno del estado. ¿Fue una iniciativa de quién? De Gerardo Proal, mi amigo muy querido, que es el gran fotógrafo. Un caballero. Es un señor. Le digo a Gerardo, mira, no te quiero como mi hermano, pero ¿qué tal como mi primo hermano? Entonces, nos queremos mucho y él tomó las fotografías de este libro y hay unas fotografías históricas de los lugares donde vivió Junípero Pero en California. Este libro está agotado. Totalmente. Si yo quisiera consultarlo, ¿en dónde puedo consultarlo? Yo creo que está en el archivo histórico, pero te voy a decir una cosa que es un problema muy serio, muy grave. El gobierno del estado o el gobierno municipal o una institución derivada de ellos pagan una edición, vamos a decir, de 1000 ejemplares, ¿no? De este libro. Pagan, o de cualquiera, pagan la investigación, las fotografías, el trabajo de escritura, de diseño, de corrección, de formación y de impresión. Ellos tienen los derechos. ¿Por qué no sacar una segunda edición? Es el gobierno del estado. Es el mismo gobierno del estado. Cuando me dicen, no, pero es que ese libro perteneció a otro gobernador, a otro presidente municipal, yo les digo, bueno, entonces las calles, las carreteras, por ejemplo, deberían cerrarse una vez que pase el sexenio, ¿no? Claro. Un hospital debería cerrarse una vez que pase el sexenio.
O sea, una cancha de fútbol para la comunidad, ya pasó, la inauguró el gobernador anterior. Ciérrenla ya. Ciérrenla, porque esa es la respuesta que te dan cuando tú les dices, ¿por qué no volver a imprimir estos libros cuyo derecho de autor, bueno, nos pertenece a los autores, pero, por ejemplo, Andrés Garrido del Toral, por supuesto, dejó la autorización para sus reimpresiones. Mira, por ejemplo, 100 años de soledad se publicó en 1967 en la editorial Sudamericana en Buenos Aires. ¿Sabes cuántas reimpresiones lleva? ¿En cuántas editoriales de cuántos países? ¿Cuántas traducciones? Y en todos los demás países también se ha ido reimprimiendo, porque son obras importantes. Está en el ánimo de ustedes, como grupo promotor de este libro, el hacer una segunda. Sería maravilloso. Okay. Sería maravilloso y la gente lo quiere. Mira, este libro, por ejemplo, se hizo durante las fiestas de aniversario del acueducto en 1998 por la presidencia municipal, en aquel tiempo Francisco Garrido Patrón. Este libro es una compilación. Yo no escribí todo el libro, hice únicamente pues el trabajo, la producción, el proyecto. El diseño editorial, no, y la revisión y la escritura. Reuní a los escritores que son, por ejemplo, José Ignacio Urquiola Permisán, José Rodolfo Anaya Larios, Antonio Loyola Vera, Jesús de la Vega Burgos, Alfonso Castillo Herrera, Francisco Urquiza Septién. Estos autores que escribieron los capítulos de este libro, algunos de ellos ya no están con nosotros, pero dejaron, digamos, su panchito entre ellos. Panchito, ¿no? Entonces aquí está mi trabajo y el de ellos. Okay. Yo hice todo el trabajo de las fotos y demás. Bueno, este libro lo siguen pidiendo las personas. Para el 99 o para el 2000 ya no había disponible en las librerías, ya no había. Pero es un libro importantísimo, que es la historia del agua en Querétaro. La historia del acueducto, de los bordos de las presas, de la cuenca, de los ríos que pasan por aquí. Sí, la historia de la cañada, que desde ahí viene el... Okay. Sí, todo eso tiene que ver con ese libro que siguen pidiendo y solicitando los lectores. Pero, y simplemente no hay. Yo veo aquí muchos libros. Ajá. ¿Los vendes o qué? No, querido. Todos son libros que yo he editado a través, por ejemplo, de grupos que han sido mis alumnos. Digamos, este es un libro de un grupo de autores a los cuales yo les coordino un taller de escritura. Zafarrancho, Polvo de Estrellas, Pinceladas de Vida. Son libros que yo compilo, que reúno a los autores. Son testimoniales de tu trabajo. Querétaro, ciudad de 100 poemas. Esta es una cosa chulísima, porque son poemas que han escrito los más importantes poetas de la lengua española desde el siglo XV, más o menos. Y hay muchos queretanos, por supuesto, y entonces hicimos que Querétaro fuera una ciudad de poesía. Hicimos muchísimos eventos en torno a este libro. Entre ellos, imprimir los poemas en unos paneles que estuvieron en las calles. Todavía hay algunos en algunas bibliotecas públicas. Formo parte de un grupo de autoras queretanas que se llama Lumbre entre las hojas. Lumbre entre las hojas. Este es un verso de Octavio Paz. ¿Es este? Estos libros se han publicado por parte del Fondo Editorial del Estado de Querétaro y allí publicamos tanto poetas como narradoras queretanas. Lumbre entre las hojas. Este libro, por ejemplo, que es una hermosura, salió hace un año. Un año. Cuando Querétaro cumplió 490 años de haber sido fundada. Esta es una publicación del municipio de Querétaro. A mí me tocó ser pues la que hizo la revisión de estilo, los diseños de mi hija. Ahí estás. Aquí estamos. Son los 7 cronistas de las delegaciones de la ciudad de Querétaro. Del municipio de Querétaro. Sí, del municipio, tienes razón.
como Santa Rosa Jáuregui, mi cuñado Lauro Jiménez, y pues en este libro participaron todavía Andrés Garrido del Toral. Fue el último trabajo que hicimos juntos. Tú tuviste una relación muy intensa con Andrés. A ver, que no se malinterprete. Éramos amigos y nos estimábamos. Nos teníamos mutuo cariño, afecto. Mucho respeto, sí. Sí. Y realizamos proyectos conjuntamente. Yo tuve la oportunidad de dirigir el Centro de las Artes de Querétaro y él nos pedía con frecuencia el auditorio, por ejemplo, para hacerle un homenaje a Librado Anderson. Le hizo otro homenaje a Librado Anderson. Era un cantante, ¿verdad? Claro, es. Todavía. Yo me acuerdo de él, haberlo escuchado. Sí. Muchacho alto. Sí, de muy voz. bien parecido, un hombre con una voz privilegiada, que pudo haber sido un cantante en Italia. O sea, hubo un momento en que le invitaron a cantar en la Scala de Milán y en otros teatros, pero él prefirió quedarse en Querétaro. Mira qué lo curioso. cual, aquí tenía su familia, acaba de cumplir 60 años de casado con Cruzita. Qué barbaridad. Y sus hijos y nietos han seguido. ¿Y él qué edad tiene ahorita? Debe 80. tener más de 80. Queridísimo amigo. Entonces, bueno, Perdóname, Andrés, hablas de... Te pedí el teatro. Sí, Andrés pedía el teatro Pero del Centro de las Artes para hacer homenajes, para traer ¿Y ese teatro cuál era? en el Centro de las Artes Santa Rosa de Viterbo, Ahí. Ok. donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado. No. Ahí hay un auditorio precioso. Es el tipo de proyectos que yo hacía con Andrés Garrido. Hay muchas fotos de nosotros dos a lo largo de los años presentando libros de otros autores. ¿Qué libros no tendremos la oportunidad de leer por la falta de reimpresiones? ¿Por qué no darle una segunda oportunidad a esos libros queretanos que son la huella histórica de nuestro tiempo? Esperemos que la voz de Araceli pueda ser escuchada y en un futuro veamos todos esos libros que menciona ya reeditados. ¿Cuántos años tiene Araceli haciendo esta labor de promoción, 35. de creación, de impulsar, de enseñar, de diseñar, de estar metida de una manera profunda en toda esta actividad a través de esta obra verdaderamente sorprendente? Es decir, 35 años, tuve la oportunidad de participar he estado como en 10 organismos promotores del arte y la cultura, sin fines de lucro, o de los derechos humanos, por ejemplo. Fui miembro 2 ocasiones del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o del Patronato de la Filarmónica de Querétaro, del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro, que yo fundé en el año 2000, en enero del 2000, y seguimos a la fecha trabajando. Muchos otros organismos, la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, Capítulo Querétaro, Capítulo México, Corresponsalía Querétaro, y otros varios organismos. Hemos formado parte de ello. Al estar en la Asociación de Amigos del Museo de Arte de Querétaro, desde sus inicios, al finales del 88, me enamoré del museo. Y estuve en esta asociación como vicepresidenta, como presidenta, hasta que la primera directora fundadora, Margarita Magdaleno, tuvo la ocasión de irse a la Ciudad de México, hacerse cargo de la dirección de sitios y monumentos, o estuvo dentro de la dirección de sitios y monumentos del gobierno de la Ciudad de México. Otra persona, sí, muy querida. Entonces, el gobierno del estado, el gobernador Ignacio Loyola, me pidió que me hiciera cargo del Museo de Arte de Querétaro.
y fueron 8 años más en la dirección. ¿Esto es el que está en Allende? Allende, casi esquina con Pino Suárez, Con Pino al lado Suárez. del templo de San Agustín. San Agustín. Es el antiguo Que convento. es un edificio maravilloso. Que, te digo, yo a la fecha, al día de hoy, sigo enamorada del museo, sus colecciones, su patio, el patio central, que es un libro en piedra, es un discurso arquitectónico, filosófico, tomado de la ciudad de Dios, de San Agustín, Agustín de Hipona, el obispo de esta región del norte de África. Y en este momento está en las mejores manos posibles, que es mi queridísimo amigo Antonio Arelle. Quiero comentarte que en una ocasión llegaron unos visitantes y haciendo un recorrido por la ciudad, había uno de ellos que era un poquito así medio escéptico y caminaba así medio desfachatado, medio como que, está bien, vamos donde ustedes quieran. Y pasamos por ese edificio y se quedó choqueado. ¿Sabes en parte por qué? ¿Tú recuerdas en este momento la fachada de la calle Pino Suárez del templo de San Agustín? Es un muro de piedra. Correcto. 2 pequeños vanos. Todo lo demás es una fortaleza. Una fachada semejante había en la calle de Allende, cuando el convento era convento. Ok. Cuando el espacio era un convento de frailes agustinos. En 1888 se instaló, por órdenes de Porfirio Díaz, allí la oficina del timbre tributario, es decir, Hacienda, y más adelante el correo. De ahí que era conocido como el edificio federal. Palacio Federal. Palacio Federal. Pero en ese momento, los arquitectos del tiempo de esa época transformaron la fachada a convertirla en una fachada de finales del siglo XIX, principios del XX. Tú vas caminando por la calle de Allende y esperas entrar a un patio neocolonial del tiempo de cambio de siglo entre el XIX y el XX. Y entras a un espacio del primer tercio del siglo XVIII. ¡Pum! Claro, tu cabeza dice... Es choquea. Aunque no hagas esta reflexión, este silogismo, este análisis, tú estás esperando entrar a un tipo de edificio porque ya has entrado a esos inmuebles a lo largo de tu vida y te encuentras con otro totalmente. Con una joya. Con una joya. Con una verdadera joya. Quedo en deuda con ustedes, auditorio, porque pues con esta persona, esta bujía intelectual, humana, sensible, mujer maravillosa, pues es difícil poder decir, bueno, pues aquí se acabó. Quedamos en deuda y ojalá la vida nos dé la oportunidad de volver a charlar con ella y que nos ilustre en las posibilidades que tiene la vida de poder meterse de cabeza en algo tan maravilloso como es esto, la vida. Muchas gracias. Araceli lleva más de 35 años promoviendo la cultura en Querétaro. La escritura, la televisión cultural y el trabajo dentro de los museos son solo una pequeña fracción de la gran contribución que ha hecho con su trabajo en nuestro estado. No cabe duda que su odisea tiene muchas páginas más por ser escritas. Me voy triste. Porque es poquito tiempo. Bueno. Es como los chicos que les dan un helado y el helado se acaba. No, pero ya sabes que esta es tu casa, ya encontraste el camino y aquí siempre mucho. Estamos de puertas abiertas. Te lo agradezco mucho, te felicito. Este es un templo en el que hay una serie de imágenes, de fotografías que hablan de tu historia, de tu vida. Muchas gracias. Y sí. Es muy grato, muy grato. Es en la casa en la que vivo felizmente con Eduardo Zárate, mi marido.
Bien. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.